El acoso laboral es un tema que da para mucho, ¿verdad? Pues ojo, porque en Colombia las reglas del juego acaban de cambiar y mucho. Vamos a meternos de lleno en la resolución 3461, que es la nueva norma que viene a darle una vuelta de tuerca a cómo se gestiona la convivencia y se previene el acoso en todas las empresas del país. Y para que quede claro que esto no es una recomendación cualquiera, esto viene directamente del Ministerio de Trabajo, o sea, es un cambio oficial de obligado cumplimiento y el objetivo es muy claro, conseguir que los lugares de trabajo sean más seguros y sobre todo más respetuosos para todo el mundo. Así que la pregunta del millón que cualquier organización, da igual si es pública o privada, tiene que hacerse ya mismo es esa. ¿Estamos listos? Porque, a ver, la resolución ya está en vigor y trae un montón de responsabilidades, plazos nuevos, procedimientos, cosas que sencillamente no se pueden pasar por alto. Vale, para desgranar bien esta resolución, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, vamos a entender el porqué, de dónde sale esta norma. Luego, nos metemos en el meollo del asunto, el comité de convivencia. Veremos cómo se monta, qué hace cuando llega una queja y, por supuesto, lo que a muchos les preocupa, qué responsabilidades y qué sanciones hay detrás de todo esto. Venga, pues empezamos por el principio. La pregunta es obvia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacía falta este cambio? Pues la respuesta no es que a alguien se le haya ocurrido de la noche a la mañana. No, esto responde a un contexto legal mucho más grande, que va más allá de las fronteras de Colombia. Y es aquí donde todas las piezas encajan. Mirad, por un lado, esta resolución pone a Colombia en línea con el Convenio 190 de la OIT, que es, ni más ni menos, el primer tratado mundial contra la violencia en el trabajo. A la vez, refuerza ideas que ya están en la propia Constitución, como la dignidad humana o la igualdad. Y un dato súper importante, ¿eh? Esta norma deja sin efecto, las anula por completo, a las resoluciones que había de 2012. El objetivo al final es muy simple. Más vale prevenir que curar, y si hay que curar, hacerlo bien. Bueno, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a meternos de lleno en el corazón de esta regulación, el Comité de Convivencia Laboral. Pensemos en él como la pieza central, el motor que va a mover todo este nuevo sistema. Si nos fijamos en la definición oficial, ya nos da un montón de pistas. Hay unas palabras que son clave: preventiva, independiente, orientador y conciliador. Ojo, porque su trabajo no es el de castigar a nadie. Es más bien ser un mediador, alguien que busca soluciones y que sobre todo protege la salud mental de la gente frente a los riesgos psicosociales del trabajo. Y esto es súper importante que quede claro. El comité no es un tribunal. Repito, no es un tribunal. No está ahí para juzgar y decir si hubo acoso o no, no lo hubo. Su misión de verdad es otra: abrir un canal de diálogo para que las personas implicadas puedan llegar a un acuerdo. Es un facilitador, no un juez. La diferencia es enorme. Vale, ya sabemos para qué sirve. Ahora vamos a lo práctico. ¿Quién forma este comité? ¿Cómo se organiza en el día a día? Porque la norma en esto no deja nada al azar, es muy específica. La estructura es bastante fácil de entender. Es paritaria, o sea, el mismo número de gente por cada lado, y todo depende de cuántos trabajadores haya en la empresa. Si la empresa es pequeña, con menos de 5 trabajadores, pues basta con un representante del empleador y otro de los trabajadores. A medida que la empresa crece, el número de miembros también, para que la representación sea justa, pero siempre manteniendo ese equilibrio perfecto entre las dos partes. Pero ojo, que hay algunos detalles en cómo se forma que son cruciales. A ver, los representantes de la empresa los elige la propia empresa, a dedo, pero los de los trabajadores, esos se eligen por votación secreta. Y aquí viene un punto que me parece fundamental para garantizar la imparcialidad. No puede ser miembro del comité nadie que, en el último año, haya tenido que ver con una queja de acoso, ni como la persona que pone la queja, ni como la persona señalada. Se busca, pues eso, la máxima neutralidad posible. Un dato rápido pero importante. El comité se renueva cada 2 años. Sus miembros tienen un mandato de 2 años. Esto está bien porque permite que haya rotación y que más gente se pueda implicar en una tarea tan necesaria. Muy bien, ¿y qué pasa cuando alguien presenta una queja formal? Aquí es donde la resolución se pone seria y establece un paso a paso muy claro, con plazos muy definidos, precisamente para evitar que los casos se queden olvidados en un cajón. El proceso está súper pautado, no hay pérdida. Primero, se recibe la queja. A partir de ese momento, el reloj empieza a correr. Y el comité tiene plazos muy estrictos para estudiar el caso, para hablar con cada una de las partes por separado y, por supuesto, para intentar que lleguen a un acuerdo. Y si no hay manera, si el diálogo se rompe, el comité no se lava las manos, no. Tiene la obligación de pasar el caso a quien corresponda, a las autoridades competentes.
Y aquí viene una de las novedades más potentes de la resolución. El tiempo máximo para todo el proceso, desde que se pone la queja hasta que se cierra el asunto o se eleva, es de 65 días. Días naturales. Y ojo al dato, los plazos de cada fase no se van sumando. El límite es de 65 días en total. Lo que se busca claramente es que todo sea más ágil y eficaz. Vale, y ahora llegamos a la parte de las obligaciones, porque la norma no se queda solo en cómo funciona el comité, no. Asigna deberes muy específicos tanto a las empresas como a las famosas ARL, las administradoras de riesgos laborales. Para las empresas, la lista de deberes es bastante clara. Ya no vale solo con montar el comité y listo. Ahora tienen que crear una política de prevención que sea clara, dar formación a la gente en cosas como resolución de conflictos o comunicación asertiva, organizar actividades que fomenten el buen rollo y el trabajo en equipo y, súper importante, darle al comité los recursos que necesita para trabajar, tiempo, un espacio, presupuesto, y además deben tener previsto un servicio de ayuda o soporte para los trabajadores que estén pasando por una crisis. ¿Y las ARLs qué papel juegan? Pues no son meras espectadoras, para nada. La norma les obliga a mojarse. Tienen que asesorar a las empresas, dar formación a los miembros del comité para que sean buenos mediadores y también tienen que promover activamente la salud mental. Pasan a ser, por así decirlo, un socio estratégico para que todo esto funcione. Y claro, para que todo esto no se quede en papel mojado, hay consecuencias si no se cumple. La resolución lo deja bien claro. El que no siga estas directrices se expone a sanciones del Ministerio del Trabajo. El mensaje no puede ser más directo. Esto va en serio. En definitiva, la resolución 3461 es una herramienta, y una muy potente, la verdad. Un nuevo marco sobre el que trabajar. Pero la pregunta final, la que de verdad importa, va más allá de la ley. Es, ¿cómo podemos usar esta herramienta no solo para cumplir un requisito legal, sino para construir de verdad sitios de trabajo donde la dignidad y el respeto no sean una opción, sino la base de todo? Porque esa es la verdadera meta, ¿no? El acoso laboral es un tema que da para mucho, ¿verdad? Pues ojo, porque en Colombia las reglas del juego acaban de cambiar y mucho. Vamos a meternos de lleno en la resolución 3461, que es la nueva norma que viene a darle una vuelta de tuerca a cómo se gestiona la convivencia y se previene el acoso en todas las empresas del país. Y para que quede claro que esto no es una recomendación cualquiera, esto viene directamente del Ministerio de Trabajo, o sea, es un cambio oficial de obligado cumplimiento y el objetivo es muy claro, conseguir que los lugares de trabajo sean más seguros y sobre todo más respetuosos para todo el mundo. Así que la pregunta del millón que cualquier organización, da igual si es pública o privada, tiene que hacerse ya mismo es esa. ¿Estamos listos? Porque, la resolución ya está en vigor y trae un montón de responsabilidades, plazos nuevos, procedimientos, cosas que sencillamente no se pueden pasar por alto. Vale, para desgranar bien esta resolución, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, vamos a entender el porqué, de dónde sale esta norma. Luego, nos metemos en el meollo del asunto, el comité de convivencia. Veremos cómo se monta, qué hace cuando llega una queja y, por supuesto, lo que a muchos les preocupa, ¿qué responsabilidades y qué sanciones hay detrás de todo esto? Venga, pues empezamos por el principio. La pregunta es obvia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacía falta este cambio? Pues la respuesta no es que a alguien se le haya ocurrido de la noche a la mañana. No, esto responde a un contexto legal mucho más grande, que va más allá de las fronteras de Colombia. Y es aquí donde todas las piezas encajan. Mirad. Por un lado, esta resolución pone a Colombia en línea con el Convenio 190 de la OIT, que es, ni más ni menos, el primer tratado mundial contra la violencia en el trabajo. A la vez, refuerza ideas que ya están en la propia Constitución, como la dignidad humana o la igualdad. Y un dato súper importante, esta norma deja sin efecto, las anula por completo, a las resoluciones que había de 2012. El objetivo al final es muy simple. Más vale prevenir que curar, y si hay que curar, hacerlo bien. Bueno, ya tenemos el contexto, ahora vamos a meternos de lleno en el corazón de esta regulación, el Comité de Convivencia Laboral. Pensemos en él como la pieza central, el motor que va a mover todo este nuevo sistema. Si nos fijamos en la definición oficial, ya nos da un montón de pistas. Hay unas palabras que son clave: preventiva, independiente, orientador y conciliador. Ojo, porque su trabajo no es el de castigar a nadie. Es más bien ser un mediador, alguien que busca soluciones y que, sobre todo, protege la salud mental de la gente frente a los riesgos psicosociales del trabajo. Y esto es súper importante que quede claro. El comité no es un tribunal. Repito, no es un tribunal. No está ahí para juzgar y decir si hubo acoso o no lo hubo. Su misión de verdad es otra: abrir un canal de diálogo para que las personas implicadas puedan llegar a un acuerdo. Es un facilitador, no un juez. La diferencia es enorme.
Vale, ya sabemos para qué sirve. Ahora vamos a lo práctico. ¿Quién forma este comité? ¿Cómo se organiza en el día a día? Porque la norma en esto no deja nada al azar, es muy específica. La estructura es bastante fácil de entender. Es paritaria, o sea, el mismo número de gente por cada lado, y todo depende de cuántos trabajadores haya en la empresa. Si la empresa es pequeña, con menos de 5 trabajadores, pues basta con un representante del empleador y otro de los trabajadores. A medida que la empresa crece, el número de miembros también, para que la representación sea justa, pero siempre manteniendo ese equilibrio perfecto entre las dos partes. Pero ojo, que hay algunos detalles en cómo se forma que son cruciales. A ver, los representantes de la empresa los elige la propia empresa, a dedo, pero los de los trabajadores, esos se eligen por votación secreta. Y aquí viene un punto que me parece fundamental para garantizar la imparcialidad. No puede ser miembro del comité nadie que, en el último año, haya tenido que ver con una queja de acoso, ni como la persona que pone la queja, ni como la persona señalada. Se busca, pues eso, la máxima neutralidad posible. Un dato rápido pero importante. El comité se renueva cada 2 años. Sus miembros tienen un mandato de 2 años. Esto está bien porque permite que haya rotación y que más gente se pueda implicar en una tarea tan necesaria. Muy bien, ¿y qué pasa cuando alguien presenta una queja formal? Aquí es donde la resolución se pone seria y establece un paso a paso muy claro, con plazos muy definidos, precisamente para evitar que los casos se queden olvidados en un cajón. El proceso está súper pautado, no hay pérdida. Primero, se recibe la queja. A partir de ese momento, el reloj empieza a correr. Y el comité tiene plazos muy estrictos para estudiar el caso, para hablar con cada una de las partes por separado y, por supuesto, para intentar que lleguen a un acuerdo. Y si no hay manera, si el diálogo se rompe, el comité no se lava las manos, no. Tiene la obligación de pasar el caso a quien corresponda, a las autoridades competentes. Y aquí viene una de las novedades más potentes de la resolución. El tiempo máximo para todo el proceso, desde que se pone la queja hasta que se cierra el asunto o se eleva, es de 65 días. Días naturales. Y ojo al dato, los plazos de cada fase no se van sumando. El límite es de 65 días en total. Lo que se busca claramente es que todo sea más ágil y eficaz. Vale, y ahora llegamos a la parte de las obligaciones, porque la norma no se queda solo en cómo funciona el comité, no. Asigna deberes muy específicos tanto a las empresas como a las famosas ARL, las administradoras de riesgos laborales. Para las empresas, la lista de deberes es bastante clara. Ya no vale solo con montar el comité y listo. Ahora tienen que crear una política de prevención que sea clara, dar formación a la gente en cosas como resolución de conflictos o comunicación asertiva, organizar actividades que fomenten el buen rollo y el trabajo en equipo y, súper importante, darle al comité los recursos que necesita para trabajar, tiempo, un espacio, presupuesto, y además deben tener previsto un servicio de ayuda o soporte para los trabajadores que estén pasando por una crisis. ¿Y las ARLs qué papel juegan? Pues no son meras espectadoras, para nada. La norma les obliga a mojarse. Tienen que asesorar a las empresas, dar formación a los miembros del comité para que sean buenos mediadores y también tienen que promover activamente la salud mental. Pasan a ser, por así decirlo, un socio estratégico para que todo esto funcione. Y claro, para que todo esto no se quede en papel mojado, hay consecuencias si no se cumple. La resolución lo deja bien claro. El que no siga estas directrices se expone a sanciones del Ministerio del Trabajo. El mensaje no puede ser más directo. Esto va en serio. En definitiva, la resolución 3461 es una herramienta, y una muy potente, la verdad. Un nuevo marco sobre el que trabajar. Pero la pregunta final, la que de verdad importa, va más allá de la ley. Es, ¿cómo podemos usar esta herramienta no solo para cumplir un requisito legal, sino para construir de verdad sitios de trabajo donde la dignidad y el respeto no sean una opción, sino la base de todo? Porque esa es la verdadera meta, ¿no?